En esta ocasión vamos a realizar un suéter a crochet en talle S. Cuando estén listas las indicaciones para otros talles, lo publicaré en mi página web pasopasocrochet.com. Y antes de comenzar con el tutorial, les quería invitar a suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que publique un video o realice alguna acción, ustedes sean notificados. En el día de hoy vamos a realizar este suéter veraniego para mujer en talle S. Este suéter está dedicado para aquellas personas que están empezando a tejer en crochet porque es muy fácil de hacerlo. Solo necesitamos saber tejer cadenas, puntos bajos y varetas. Esos son los 3 puntos que vamos a utilizar para realizar este suéter. Ahora voy a explicar cómo tejimos el suéter. Empezamos tejiendo primero la espalda, empezamos haciendo el borde en punto bajo. Después trabajamos el punto red y en el punto red van a ver que utilicé 2 colores, este verde esmeralda y el color natural. Para aquellas que sean principiantes sugiero no hacerlo en 2 colores sino en un solo color, que es más fácil, porque si hacemos en 2 colores van a ver que tenemos que perder después muchas hebras y esto es un poquito tedioso. Y también en este caso también expliqué la forma para no tener que cortar cada vez que cambiamos de color, no tener que cortar la hebra. Explico cómo ir tejiendo con los 2 colores sin necesidad de cortar, pero a veces como también esto es un poquito complicado, por eso recomiendo para principiantes hacerlo en un solo color. Bueno, entonces para la espalda, como les dije, tejimos el punto red, tejimos todo en largo sin hacer disminuciones para la sisa, es decir que todo está tejido en recto. Una vez que terminamos de hacer la espalda, después pasamos a hacer la delantera. Y la delantera está tejida de forma similar al cuerpo, pero en este caso acuérdense que tenemos que hacer disminuciones para hacer la sisa. En esta parte hacemos una disminución, en esta parte otra, y esto nos ayuda a hacer un cuellito redondo. Y después, bueno, que terminamos de hacer las disminuciones para la sisa, hicimos las costuritas de los hombros y después trabajamos el cuello redondo en punto bajo. Y luego vamos a realizar la manga. También se teje de forma similar al cuerpo. Empezamos haciendo el borde con filas de punto bajo y después empezamos a tejer el punto red. Y aquí la única diferencia con el cuerpo es que vamos a hacer filas con aumentos para que la manga cada vez que vayamos tejiendo se vaya haciendo más ancha. Y aquí también tenemos la posibilidad de que nuestra manguita sea más ancha o más pegada al cuerpo, eso ustedes después lo van decidiendo. Bueno, una vez que terminamos de hacer la manga, hicimos las costuras, pegamos la manguita al cuerpo y después cosimos los laterales de la manga y del cuerpo. Y de esta forma sencilla tejimos este suéter. Ahora voy a hablar un poquito con respecto al material que utilizamos para tejer este suéter. Para tejer utilicé hilo de algodón con seda, que es para tejer con una aguja de 3 a 4 milímetros. En este caso yo lo tejí con una aguja de 3 milímetros. Pero dependiendo de cómo ustedes tejan, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos tejer con 3 milímetros para los bordes, como sería el cuello, el borde de la manga y el borde del cuerpo. Y después realizar el punto red con la aguja de 3 milímetros y medio. O podemos directamente tejer todo el suéter con una aguja de 3 milímetros y medio. Bueno, quería explicarle un poquito esto con respecto al hilo porque siempre me preguntan qué tipo de hilo utilizo. Bueno, ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución.
Lista de materiales. Vamos a utilizar 350 gramos de hilo con seda, aguja crochet de 3 milímetros o 3,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar con la espalda. Para ello vamos a hacer 91 cadenas. Cuando tengamos las 91 cadenas vamos a tejer filas de punto bajo. En este caso yo voy a hacer solamente una muestra pequeñita para mostrarles cómo hacer el borde. Bueno, una vez entonces que tenemos las 91 cadenas, vamos a hacer la primera fila de punto bajo, vamos a hacer una cadena extra para levantar la labor y ahora vamos a tejer punto bajo, contando en la primera, en la segunda cadena de comienzo de la fila. Y ahora trabajamos todo en punto bajo hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila. Si ustedes cuentan, van a tener en total 91 puntos bajos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 2. Como siempre, para hacer cada fila siempre hacemos una cadena. Y ahora empezamos a tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Bueno, vamos a seguir tejiendo todo en punto bajo sobre todos los puntos de la fila anterior hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque todas las filas se tejen tal cual tejimos la fila 2. En total vamos a tejer 8 filas. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo es repetición de filas. Vamos a dar vuelta el tejido y vamos a repetir la fila 2. Vamos a hacer una cadena para levantar la labor y ahora tejemos punto bajo sobre todos los puntos bajos de la fila anterior. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo toda la fila. Cuando tengamos 8 filas vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer 8 filas de punto bajo. Ahora vamos a empezar a trabajar el punto red y yo lo voy a trabajar en 2 colores. Primero les voy a mostrar la muestra que yo tengo. Van a ver, acá está. Y yo voy a ir trabajando 4 filas de un color y 4 filas de otro color. En este caso podemos también trabajarlo de un solo color, así que si ustedes quieren lo trabajan en un solo color. Bueno, aquí vamos a hacer ahora ya cambio de color. Van a ver que yo trabajé el último punto bajo. Cuando estamos por hacer el cambio de color lo hacemos generalmente en esta fila al finalizar. Entonces yo voy a desarmar el último punto bajo, los voy a tejer de nuevo de esta forma y van a ver que ahora tendría que hacer una lazada y cerrar. En este caso, cuando hacemos cambio de color, lo que hago es cerrar con el color con el cual ya vamos a trabajar. Entonces voy a cerrar con el otro color. Y ahora vamos a empezar a trabajar la primera fila del punto red. Al comienzo voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Las 3 primeras cadenas van a simbolizar una vareta. Y ahora ya vamos a comenzar con la secuencia de la fila que va a ser una vareta, una cadena, una vareta, una cadena. Entonces, vamos a empezar. Voy a contar 1 y en el segundo punto voy a trabajar la vareta. Entonces hacemos una vareta y una cadena. Esta es la secuencia que vamos a trabajar por todas las filas. Nuevamente, contamos una y en el segundo punto trabajamos una vareta y una cadena. Nuevamente, contamos 1 y en el segundo punto realizamos una vareta, una cadena. Nuevamente, contamos 1 y en el segundo punto realizamos una vareta y una cadena. Bueno, de esta forma vamos a trabajar hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila, ahora les voy a mostrar cómo terminar la fila. Van a ver que tejí una vareta, una cadena y ahora voy a contar 1 y en el segundo punto voy a tejer solamente una vareta.
Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 1. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar a realizar la fila número 2. Voy a comenzar primero haciendo 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora van a ver que yo solamente en esta fila 2 empecé solamente con 3 cadenas y no con 4 cadenas. Entonces hacemos 3 cadenas y ahora comenzamos con la secuencia de la fila, que es la misma de la fila anterior. Una vareta, una cadena. En este caso van a ver que las varetas las vamos a tejer sobre las cadenas. Acá, acá, acá. Bueno, entonces empezamos con la secuencia. Voy a tejer una vareta, una cadena. La primera vareta la tejemos sobre esta cadena. Entonces tejo vareta, cadena. Nuevamente, la vareta sobre la cadena que sigue. Ahora cadena. Nuevamente, vareta, cadena. Nuevamente, vareta, cadena. Nuevamente, vareta, cadena. Nuevamente, vareta, cadena. Van a ver que las varetas no las tejemos sobre las varetas, sino sobre las cadenas. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final y como siempre les voy a mostrar cómo terminamos la fila. Estamos llegando al final de la fila 2, van a ver que tejí una vareta, una cadena y acá tenemos en la fila anterior 4 cadenas. Ahora, para terminar la fila vamos a tejer 2 varetas. Voy a tejer acá en este espacio una vareta y la segunda la voy a tejer sobre la tercera cadena de la fila anterior. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena inserto la aguja y tejemos la segunda vareta. De esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 3. Para ello vamos a comenzar haciendo primero 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y vamos a tejer ahora la secuencia que es una vareta, una cadena. Y en este caso vamos a empezar tejiendo la vareta acá sobre la primera cadena que encontramos de la fila anterior. Entonces tejo vareta, cadena, nuevamente volvemos a tejer vareta, cadena, vareta, cadena y así vamos a ir tejiendo toda la fila. Van a ver que la secuencia es la misma que la fila 2, lo único que cambia es la forma de comenzar y de terminar. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila 3, van a ver que hice una vareta, una cadena y ahora para terminar la fila vamos a terminar con una vareta que la vamos a tejer sobre la tercera cadena de la fila anterior. Entonces, acá cuento 1, 2 y en la tercera cadena de la fila anterior tejemos una vareta. De esta forma terminamos de hacer la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 2 y 3. Van a ver que la diferencia entre estas dos filas, la 2 y la 3, solamente está en la forma de comenzar y terminar el tejido porque la secuencia siempre es la misma. Bueno, yo les voy a mostrar un poquito la repetición de la fila 2. Es decir, que tenemos que volver a tejer tal cual tejíamos la fila 2. Empezamos primero haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora vamos a tejer una vareta que vamos a tejer sobre esta primera cadena que viene, que es esta. Entonces aquí en este lugar tejemos una vareta y una cadena. Y nuevamente volvemos sobre la cadena que sigue, tejemos una vareta, una cadena. Y nuevamente una vareta y una cadena. Nuevamente una vareta y una cadena. Bueno, de esta forma van a ver que vamos a seguir repitiendo la fila 2 y vamos a tejer hasta llegar al final. Terminé de tejer la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente. Y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde acá, aproximadamente entre 48 a 52 centímetros de largo. Aquí vamos a hacer un apartado especial en cuanto al trabajar con 2 hebras de colores. Van a ver que yo voy trabajando con 2 hebras de colores y aquí directamente podemos hacer dos cosas. La primera es cada vez que tejamos una franja de color es después cortar la hebra y volver a empalmar la otra y así sucesivamente. O también podemos hacerlo como lo hice yo, ir, a ver, sin cortar la hebra, acá les voy a mostrar, van a ver, se ve desde acá.
sin cortar la hebra, ir empalmando o entrelazando la otra hebra de color. De esta forma no hay necesidad de cortar y después tener que perder todas las hebras que nos quedarían cada vez que cortamos un color. Entonces, en mi caso yo fui empalmando o entrelazando el otro color para que me quede bien. Bueno, yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden ir entrelazando para que nos quede de esta forma el tejido y no tengamos que cortar la hebra cada vez que cambiamos de color. Si son principiantes, si yo lo voy a hacer, si les cuesta mucho seguirlo, entonces es preferible que corten la hebra. Bueno, vamos a empezar. Acá yo tengo la muestra. Vamos a empezar, van a ver que yo tejí la fila 2. Lo último que habíamos tejido eran 2 varetas. Entonces yo voy a desarmar la segunda vareta y vamos a empezar a empalmar con la segunda vareta. Van a ver que yo hago una lazada, la aguja se va a introducir en la cadena número 3 y ahí van a ver que si yo la hebra la paso por arriba de la hebra verde, ahora al tomar la lazada de la hebra verde voy a estirar y esto ya me va a quedar empalmado acá en este borde. Nuevamente voy a tomar una lazada, voy a sacar la lazada y me van a quedar puntos. Nuevamente voy a volver a entrelazar estas hebras para que me quede en el costado. Nuevamente tomo la lazada y paso. Y van a ver que cada vez que vamos entrelazando, esta hebra blanca va quedando en medio del tejido y de esta forma nosotros podemos ir que nos quede entrelazado y no nos quede nada afuera. Bueno, van a ver que terminamos de hacer la fila, en total tejimos, mejor dicho, 4 filas de un color. Ahora yo voy a tejer 4 filas de otro color. Acá en este caso ya tenemos que cambiar de color. Van a ver que hice la última vareta. En este caso lo que hago es desarmar de nuevo y en vez de tejer con el color verde, ya directamente tejemos con el color natural porque estamos empalmando ya o empezando a tejer con el otro color. Ahora, habíamos hecho la repetición de la fila 2, ahora tenemos que repetir la fila 3. Damos vuelta el tejido y ahora les voy a mostrar cómo empalmamos. En este caso, al comenzar la fila 3, teníamos que hacer 4 cadenas. Bueno, yo voy a empezar haciendo, van a ver, la primera cadena y van a ver cómo voy entrelazando la hebra verde para que se vaya subiendo en el costado, quedando el costado y no quede abajo. Entonces, hice una cadena, nuevamente vuelvo a cruzar, hago la segunda cadena, vuelvo a cruzar para el otro lado y hago la tercera cadena. Teníamos que hacer 4 cadenas. Hice 3 cadenas y ahora hago la última cadena. Y van a ver que ya subimos la hebra verde hasta acá arriba, es decir que nos va quedando siempre en el costadito agarradita. Y ahora empezamos con la secuencia con la sequera. Sobre la primera cadena de la fila anterior tejemos una vareta, una cadena. Nuevamente una vareta, una cadena. Y así vamos tejiendo la secuencia de la fila 3. Bueno, van a ver que es muy fácil ir empalmando, no van a tener problemas, solamente que tenemos cada vez que vamos a hacer una puntada, tratar de entrelazar la otra hebra de otro color para que quede justo al borde. Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo, como ya les dije, les di las explicaciones, tenemos que repetir las filas 2 y 3 y tenemos que tejer entre 48 a 52 centímetros de largo. Vamos a continuar con la espalda. Tejí aproximadamente 50 centímetros de largo. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo que nos va a servir después para hacer la costura de los hombros. Entonces, dejo un extremo un poquito largo, cortamos y estiramos. Y de esta forma terminamos de hacer la espalda. Ahora voy a dejar las indicaciones para tejer la delantera. La delantera se teje de la misma forma que hicimos la espalda. Para ello vamos a hacer igual que la espalda, vamos a hacer 91 cadenas y vamos a tejer después 8 filas de punto bajo. Después vamos a tejer el punto red y en este caso la única diferencia con la espalda es que vamos a tejer menos centímetros. En mi espalda, la que yo hice, había tejido 50 centímetros de largo. En este caso voy a tejer
de esa medida que yo tengo en la espalda voy a tejer entre 10 a 12 centímetros menos. Es decir, que si yo tengo 50 centímetros de largo, mi delantera puede medir 38 a 40 centímetros de largo. ¿Por qué? Porque cuando terminemos de hacer esa medida vamos a volver y después vamos a hacer el escote para hacer después el cuello. Entonces, como les dije, se teje tal cual la espalda. Lo único que vamos a tejer menos centímetros, en mi caso que yo tejí 50 centímetros para la espalda, voy a tejer entre 38 a 40 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con la delantera. Ya tejí aproximadamente 38 centímetros de largo y ahora vamos a hacer el primer escote. Para ello van a ver que ya puse una marca. Lo que vamos a hacer es contar varetas. En total voy a contar 17 varetas. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 varetas. Y en la cadena que sigue vamos a poner la marca. ¿Por qué vamos a tejer hasta ahí? Bueno, entonces empezamos con la fila. La última fila que tejí es repetición de la fila 2. Ahora vamos a continuar con la secuencia de la fila. En este caso tendríamos que tejer la fila número 3, repetición fila 3. Acuérdense que hacemos 4 cadenas. 2, 3 cadenas y 4 cadenas. Ahora voy a tejer sobre la primera cadena que sigue, que es esta. Tejemos una vareta, una cadena. Nuevamente, vareta, cadena. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al lugar de la marca. Vamos a tejer hasta esta cadena, es decir, que vamos a dejar esta cadena libre porque ahí les voy a mostrar cómo vamos a terminar la fila. Estamos llegando al lugar de la marca. Van a ver que me queda solamente una cadena para tejer antes de llegar a la marca, es decir, que esta me quedó libre. Ahora, para terminar la fila lo que voy a hacer es una disminución. Vamos a tejer la primera vareta aquí en este lugar sobre la cadena que quedó libre, que sería esta. Y ahora la segunda la vamos a tejer sobre la vareta que sigue. Cuando tenemos 3 puntos, ahora tomamos una lazada y cerramos. De esta forma hicimos una disminución y terminamos de tejer la primera fila del escote. Ahora vamos a dar vuelta el tejido. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahora vamos a empezar con la secuencia de vareta cadena. En este caso, la primera vareta la vamos a tejer no sobre esta cadena, sino sobre la que sigue, que sería la segunda. Entonces, sobre la segunda tejemos vareta, cadena y ahora seguimos con la secuencia normal, que sería vareta, cadena, nuevamente vareta, cadena, y así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la segunda fila del escote. Ahora vamos a tejer la tercera fila. Acuérdense que estamos en repetición de la fila número 3, entonces comienzo con 4 cadenas al principio. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora vamos a hacer la secuencia normal, que sería hacer una vareta, una cadena sobre la primera cadena empezando. Entonces hacemos vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer hasta llegar a esta cadena. Van a ver que me va a quedar libre. Esta que eran 3 cadenas y acá había una cadena, bueno, esas dejamos sin tejer. Tejemos hasta este lugar. Estamos llegando al final de la fila 3. Van a ver que me quedó una cadena y las 3 cadenas. Ahora vamos a tejer una disminución. La primera vareta la vamos a hacer sobre la primera cadena que sigue. La dejamos en suspenso. Ahora tejemos la segunda vareta, que la vamos a hacer sobre la vareta que sigue. Ahora tomamos una lazada y cerramos. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 3 con una disminución. Ahora vamos a dar vuelta el tejido. Vamos a hacer la fila 4. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3,
y vamos a tejer la secuencia que es vareta, cadena sobre la segunda cadena que sigue, que es esta. Es decir, que no tejemos acá, sino acá en este lugar. Entonces tejo vareta, cadena y así seguimos tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 4, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a seguir la fila 5. Para comenzar estamos haciendo en este caso la repetición de la fila 3, así que tenemos que hacer 4 cadenas. Entonces vamos a tejer 4 cadenas al comienzo. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora vamos a tejer la secuencia que era vareta, cadena, y en este caso lo hacemos sobre la primera cadena que sigue, que es esta. Entonces tejemos vareta, cadena, y así vamos a seguir tejiendo. Vamos a tejer hasta llegar acá a este lugar, es decir, voy a tejer hasta aquí. Me tiene que quedar una cadena y las 3 cadenas del final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora, para terminar vamos a hacer una disminución. Vamos a tejer la primera vareta sobre la primera cadena que sigue, que es esta. Tejemos la primera vareta, la dejamos en suspenso. Ahora tejemos la segunda vareta, que la vamos a tejer sobre la vareta que sigue. Y ahora que tenemos 3 puntos, tomamos una lazada y cerramos. De esta forma hicimos la disminución y la fila número 5. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 6. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y a partir de esta fila ya vamos a empezar a tejer en recto, es decir, que ya no vamos a hacer más disminuciones. Por lo tanto, ahora yo lo que voy a hacer es tejer una vareta, que la voy a tejer sobre la primera cadena que sigue, que es esta. Entonces tejo vareta, cadena y así sigo la secuencia. Nuevamente sobre la cadena que sigue tejemos vareta, cadena, nuevamente vareta, cadena y así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la fila 6 del escote y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque ahora hay que tejer repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente y vamos a tejer hasta tener la misma cantidad que teníamos en la espalda. Bueno, yo les voy a mostrar un poquito que se teje de la misma forma que veníamos tejiendo el cuerpo, pero con menos puntos. Habíamos terminado de tejer la fila 6, que era repetición de la fila número 2. Ahora vamos a empezar con la repetición de la fila 3. Empezamos haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas y sobre la primera cadena que sigue hacemos la secuencia, que es una vareta, una cadena. A ver, voy a traer un poco más de hilo. Bueno, nuevamente, vareta, cadena, vareta, cadena y así vamos a seguir tejiendo. Yo voy a tejer hasta llegar al final para que ustedes vean que ya no hacemos ninguna disminución ni nada raro. Vareta, cadena, y acá van a ver que ya estamos llegando al final de la fila. Les quiero mostrar esta parte. Acá tenemos, para hacer de nuevo sobre esta cadena, hacer una vareta, una cadena y ahora hacemos una vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la repetición de la fila número 3. En este caso sería nuestra fila 7 del escote. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda. Terminamos de tejer el primer escote y tejimos hasta la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda. Ahora vamos a cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque nos va a servir después para hacer la costura de los hombros. Entonces dejamos un extremo un poquito más largo para poder hacer esa costura. Ahora estiramos y de esta forma terminamos de hacer el primer escote. Ahora vamos a tejer el segundo escote. Para ello vamos a empezar contando desde este extremo 17 varetas. Voy a contar. Estas 3 cadenas las vamos a contar como si fueran una vareta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 varetas. En la vareta número 17 voy a introducir la aguja y vamos a empezar a tejer desde ahí. Vamos a empezar primero haciendo 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Ahora vamos a tejer la secuencia de la fila, que es vareta, cadena, y vamos a empezar tejiendo la primera vareta sobre la primera cadena que sigue, que es esta. Entonces ahí en ese lugar tejemos vareta, cadena, y ahora continuamos con la secuencia normal del tejido hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la primera fila, ahora vamos a tejer la segunda fila. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y ahora vamos a tejer la secuencia vareta, cadena, empezando acá sobre esta primera cadena. Entonces hacemos vareta, cadena, nuevamente vareta, cadena, vareta, cadena, y de esta forma vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer hasta llegar aquí a este lugar. Es decir, que voy a tejer hasta este lugar y me tiene que quedar una cadena libre. Estamos llegando al final de la fila 2, van a ver que solamente me queda una cadena libre. Sobre ese lugar vamos a tejer una disminución. La primera vareta la voy a tejer sobre la cadena que sigue, que es esta. Ahora, la segunda vareta la voy a tejer sobre la vareta que sigue, que es esta. Y ahora tomo una lazada y cierro. Pero en este caso van a ver que yo ya tejí 4 filas de un color, ahora tengo que cambiar el color. Entonces para cerrar esta disminución lo voy a cerrar con el color con el cual voy a trabajar, que es el color natural. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 4. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 5. Vamos a empezar haciendo primero 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Ahora la primera vareta con cadena la voy a tejer no sobre esta primera, sino sobre la segunda cadena que sigue. Entonces ahí tejemos vareta, cadena, vareta, cadena, y de esta forma vamos tejiendo hasta llegar al final del tejido. Llegamos al final de la fila 3 del escote. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a comenzar primero tejiendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a empezar la secuencia. Sobre la primera cadena que sigue vamos a tejer vareta, cadena, nuevamente vareta, cadena, y así vamos a ir tejiendo la fila. Vamos a tejer hasta llegar acá, a este lugar, es decir que vamos a dejar una cadena sin tejer. Estamos llegando al final de la fila 4, van a ver que me queda una cadena por tejer y acá tenemos las 3 cadenas. Entonces vamos a tejer ahora una disminución, vamos a tejer la primera vareta sobre la cadena que sigue, que es esta, dejamos en suspenso, y ahora la segunda vareta la vamos a hacer sobre la vareta que sigue, que es esta. Y ahora cuando tenemos 3 puntos tomamos una lazada y cerramos. De esta forma hicimos una disminución y terminamos de hacer la fila 4. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 5, vamos a empezar haciendo 3 cadenas para levantar la labor, 1, 2, 3, y la secuencia la vamos a comenzar sobre la segunda cadena que sigue, que es esta. Es decir que aquí no tejemos, sino que tejemos acá. Empezamos entonces con vareta, cadena, nuevamente vareta, cadena, y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 6. Vamos a empezar tejiendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y ahora vamos a tejer la secuencia. Empezamos tejiendo sobre la primera cadena. Entonces tejemos una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, y de esta forma vamos a ir tejiendo y vamos a tejer hasta este lugar, es decir que nos tiene que quedar una cadena libre. Estamos llegando al final de la fila 6, van a ver que me queda una cadena y en este lugar están las 3 cadenas. Ahora para terminar la fila voy a tejer 2 varetas.
La primera vareta la voy a tejer sobre esta cadena que sigue. Y ahora la segunda vareta la voy a tejer sobre la vareta que sigue. Pero en este caso, como ya tengo las 4 filas de color natural y ahora tengo que cambiar de color, entonces no voy a cerrar la vareta con este color, sino con el color con el cual vamos a trabajar, que es el verde. Perdón que me estoy trabando un montón al hablar. Bueno, entonces vamos a cerrar con este color la vareta, la última vareta que tejimos, que era la segunda. Y ahora ya, digamos, a partir de esta fila 6 vamos a empezar a trabajar en recto, es decir que ya no vamos a hacer disminuciones y vamos a ir trabajando de la secuencia de la fila 2 y 3 sucesivamente. Acá les voy a mostrar un poquito para que ustedes vean que ya no hay disminuciones, sino que tenemos que trabajar las repeticiones de la fila 2 y 3. Bueno, ahora voy a trabajar, primero vamos a empezar trabajando en la repetición de la fila número 3, es decir que voy a comenzar haciendo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y empezamos con la secuencia sobre esta primera cadena, haciendo vareta, cadena, y así vamos tejiendo hasta llegar al final de la fila. Van a ver que ya no vamos a hacer más disminuciones, sino que trabajamos tal cual lo hacíamos en el cuerpo. Bueno, yo voy a llegar hasta el final para que ustedes vean que ya a partir de aquí ya no tenemos que hacer nada rarito o nada raro. Bueno, estamos llegando al final de la fila. Voy a hacer una vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior y de esta forma terminamos de hacer esta fila. Ahora damos vuelta el tejido y seguimos tejiendo recto. Empezamos tejiendo primero 3 cadenas y ahora con la secuencia que comienza sobre esta primera cadena, tejiendo una vareta, una cadena y así sucesivamente. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda. Llegamos al final, van a ver que tejimos la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda y de esta forma terminamos de tejer el segundo escote de la delantera.